Y como decía nuestro pastor, el Señor me ha ido entregando estrategias para poder ser, ser un agente de cambio en algunas áreas de nuestro ministerio, porque muchas veces el Señor necesita promovernos a una tierra mayor, a una buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así como yo durante todo mi transitar, todo mi caminar, estuve experimentando diferentes, como decía el pastor, diferentes procesos en mi vida, diferentes situaciones, emprendimientos, trabajos, uno que otro, otras ventas, pero en el año 2015, el Señor, el proceso muchas veces es cíclico, no lo entendemos, no entendemos por qué debemos pasar por ciertos procesos en nuestra vida. Pero hoy quiero decirle que, como decía la palabra el día de ayer, ahí en las talitas decía en mi vida que yo no entendía y me aferré a esa palabra y la hice vida y pude caminar sobre esa palabra. Una palabra que el Señor me entrega en el año 2015, en el cual dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esa fue la palabra y la palabra que yo me aferré y la hice vida en mí. De aquellas personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra y la hacen vida, que la retienen y que con paciencia producen un fruto el día de mañana, ¿cierto? Pero hay una tierra, como decía mi hermana, que Dios nos quiere llevar. Es un lugar de plenitud. Es un lugar donde Él nos quiere introducir. Es donde el Señor quiere colocarnos en medio de un proceso, en medio de una situación. Quiero que vayamos a la palabra ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 7. Sé que no sé si estaremos bien de tiempo, pero sí. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada con ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por esta palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Padre bendito Dios, en la cual, Señor, hemos adorado, hemos levantado manos santas, Señor, delante de usted, Señor. Pero te pedimos, Señor, que en esta tarde sea usted hablando, Señor, a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted, bendito Dios, hablando, Señor, a través de mis labios, Señor, tu palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que infunda aliento, esta palabra, Señor, que levante a aquel que está abatido, aquel que está cansado, Señor bendito. Que haga, bendito Dios, Señor, fructificar, Señor, en medio del desierto, en medio de la sequedad, Señor bendito. Sea usted, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones. Ministranos, Señor, en esta tarde para poder atesorar tu palabra y hacer la vida, Señor bendito. Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. La buena tierra era un lugar abundante, un lugar fértil, lleno de recursos, rica en agua, cultivos. Esta es la tierra que Dios nos promete, un lugar donde fluye leche y miel. Es allí donde Dios nos quiere introducir. La palabra introducir es colocar o conducir a alguien al interior de un lugar. No sé si le ha pasado muchas veces que el Señor nos pone en situaciones que
que no comprendemos, en situaciones que nos cuesta saber por qué estamos ahí. Pero muchas veces el Señor quiere introducirnos en una buena tierra, en una tierra fértil, una tierra abundante. Y ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios siempre es el poder llevarnos a una tierra fértil, una tierra abundante. Ese era el plan inicial de Dios, el cual tenía para el pueblo de Israel. El plan inicial de sacarlos de la esclavitud era llevarlos a la buena tierra. Pero vemos que en el transitar, muchas veces el pueblo desobedeció, muchas veces el pueblo, se quejó delante del Señor y tuvo que pasar un largo proceso por largos 40 años. Pero vemos que aquí el Señor le está alentando a un pueblo que está preparando un pueblo para pasarlo a una buena tierra, para llevarlo a una tierra donde no iba a escasear, donde el alimento donde no iba a faltar, donde el alimento no iba a perecer, sino que todo iba a ir de abundancia. Y así como el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos que Él solamente tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Y que en medio de los procesos en los cuales estamos pasando, es necesario pasar. Porque déjeme decirle, hermano, que para poder ser promovido a un lugar de bendición, Dios tiene que pasarnos por un proceso. Como decía nuestra hermana en la palabra, debemos ser refinados, debemos ser procesados por el Señor. Muchas veces con fuego, muchas veces con pruebas, muchas veces con situaciones. Pero déjeme decirle que mayor el que está en nosotros, es mayor el que está en nosotros, es mayor que la prueba, es mayor que la dificultad, porque el Señor nos sostiene. Dice su palabra en el Salmo 23, dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Si su palabra lo dice es porque Él lo prometió, porque Él lo cumplirá. Por eso debemos aferrarnos a la palabra. Esta palabra tiene que hacernos vida en nosotros, pero muchas veces nosotros nos cuesta creer, muchas veces hay impaciencia, queremos que el proceso pase rápido en nuestra vida, cuando es un transitar, cuando el Señor quiere muchas veces que entendamos que en medio de ese proceso, el Señor quiere limarnos, quiere procesarnos, como decía nuestra hermana, quiere sacar lo mejor de nosotros. Porque muchas veces en nosotros hay vanagloria, hay altivez, hay orgullo, hermano. Queremos hacer las cosas por nosotros mismos, salir del proceso con nuestras propias fuerzas. Pero dice la palabra de Dios que Él da fuerza al que está cansado. Y aquel que no tiene ninguna, Él la multiplica. Por eso debemos creer, hermano. Debemos creer en su palabra. Él quiere que seamos prosperados en cada área de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser prosperados en este lugar? A ver, ¿cuántos quieren ser prosperados en este lugar? La prosperidad no solo se basa en lo económico. La prosperidad se basa en una prosperidad integral, familiar, económica, salud, de entorno. En todo tiempo el Señor quiere que seamos prósperos en cada área de nuestras vidas. Pero muchas veces, hermanos, nos cuesta hablar sobre prosperidad. Es un concepto muy manoseado por el enemigo, y nos causa temor, nos causa rechazo. Pero déjeme decirle que este concepto aparece más de 90 veces en la Biblia. Y son promesas que están para los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Son promesas de Dios para tu vida. Como decía, el Señor tiene pensamiento de bien y no de mal para ti. El Señor no quiere que tú estés... Pero para poder vivir en abundancia, tú tienes que ser procesado. Porque la palabra dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Tienes que creerlo, hermano. Dios quiere promoverte a un lugar. Pero en ese proceso el Señor nos hace pasar por un desierto. Muchas veces que nos cuesta entender, nos cuesta razonar por qué estamos en medio de una situación que nos está quejando, una situación familiar, una situación económica, una situación en nuestro trabajo. Nos cuesta entender por qué estamos viviendo este proceso. Si yo estoy yendo a la iglesia, si estoy caminando en el Señor, si estoy
estoy en la horita feliz, estoy en todo lugar. ¿Por qué estoy viviendo este proceso? Porque el Señor necesita sacar lo mejor de nosotros. Necesita que podamos ver a ese blanco perfecto que es Él. Él es que es nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Cada paso que podamos dar en la vida tiene que ir direccionado con Él. De nada sirve, hermano, caminar solo. El Señor no está buscando llaneros solitarios. Necesitamos caminar con Él en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Pero muchas veces hay incredulidad, hay temor en cada uno de nosotros. Muchas veces Dios nos mete en este desierto para que veamos la provisión de Dios, hermano. Israel caminó por 40 años y nada le faltó. Él les daba el alimento por medio del maná, hizo brotar agua de la peña. Así también lo hará con nosotros. El Señor nos dará la salida, pero en medio de ese desierto, en medio de esa situación en la cual estamos afrontando, Dios necesita ver dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Si está puesto en el problema o está puesto en Él. Eso es lo que el Señor necesita para poder llevarnos a esa tierra, a esa buena tierra. Debemos seguir creyendo. Debemos estar atentos a las promesas de Dios. Porque como decía el Señor, es nuestro pastor. Como decía el apóstol, nada nos faltará. Nada. Él lo tiene todo, hermano. Él tiene la economía, Él tiene sus hijos, tiene la salud, tiene su matrimonio. Él lo tiene todo, hermano. Solo debemos creer. Es tan simple. Es tan simple como creer, hermano. Poner nuestra confianza en el Señor. Entreguemos nuestras cargas al Señor. Si hoy estamos en medio del proceso, entreguémosela al Señor y Él hará en su tiempo, porque necesitamos aprender. Necesitamos aprender en medio de estas situaciones en las cuales yo afrontando en mi vida, en mi negocio, lo que estoy. El Señor me ha ido procesando, me ha ido enseñando el Señor que no se trata de mí, no es mi propósito, es su propósito en mi vida. Es su propósito, hermano. Solamente barro en sus manos soy, hermano. Solamente barro. Yo dispongo mi corazón y he aprendido a amarlo al Señor. Porque muchas veces dice, de oídas te oí, más hoy mis ojos te ven. Hoy puedo ver al Señor. Camino, veo el mover del Señor. Cada brisa que yo lo veo, es el Señor está en este lugar. El que nos haya traído a este lugar, hemos visto el amor de los hermanos de acá de Tucumán, los hermanos de Salta. Es el propósito de Dios en nuestra vida. Es porque Dios tenía el tiempo y el lugar preciso. Los tiempos de Dios son perfectos. Nada es casualidad para Dios. Y ese es el Dios que nosotros servimos, hermano. Ese es nuestro Dios que todo lo puede, que todo lo suple. Pero usted tiene que creerlo, hermano. Tiene que ir con fe, creyendo en esta palabra. Yo no sé cómo llegó a este lugar, pero déjeme decirle que usted no depende del presidente, no depende del presidente que esté de turno, no depende del bono, no depende de su trabajo. Usted depende de Dios. De Él viene su economía. No de la economía terrenal, sino que de la economía que viene del cielo. Y esa no perece, hermano. Dios provee en todo tiempo. Él es el dueño del oro y de la plata, dice su palabra. Pero a veces, hermanos queridos, vemos el desierto como un lugar donde nunca vamos a salir. Donde nunca nos cuesta salir de ese lugar. Pero déjeme decirle que Dios, en medio de ese desierto, nos está capacitando, nos está enseñando para promoverlo a un lugar de abundancia, para un lugar de prosperidad en Él. Quiero que vayamos a Deuteronomio 8, versículo 16, un poquito más abajo, en la Nueva Traducción. Les pido perdón porque el pescado de mi hermano, de mi pastor Pepe, estaba muy rico.
Y estaba un poquito así. Quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 16, en la Nueva Traducción. Dice, en desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Qué importante es nuestro Dios, porque Él, como decía, tiene pensamiento de bien y no de mal. Necesita capacitarnos para promovernos a una tierra de abundancia, para una tierra próspera, que Él la tiene. No la tenemos nosotros, no la conseguimos nosotros, Él la tiene para ti. Él nos prueba para ver dónde está nuestro corazón. Si está, como decíamos, en la dificultad o está en el Señor. Muchas veces el desierto me compromete, muchas veces en medio de ese proceso, en medio del desierto, es donde más nos comprometemos con el Señor. No sé si le ha pasado, hermano, pero a mí me ha pasado. Porque en medio del proceso, ay, Señor, hoy voy a estar contigo, Señor. No tengo trabajo, Señor, ahí cuando tenga el trabajo, Señor, voy a estar ahí, voy a estar dando mis diezmos, voy a estar dando mis ofrendas, voy a estar sembrando en el reino. Y empezamos a prometerle al Señor, y empezamos a prometerle al Señor, y empezamos a prometerle. La palabra del Señor dice en Eclesiastés 5:5, es mejor que no prometas, y prometas que no prometas, y no cumplas. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado con lo que prometemos al Señor. Si prometemos algo, tenemos que cumplirle al Señor. Porque el Señor es el que abre la puerta, pero también el que la cierra. Para hacernos procesar, para procesarnos, para que podamos aprender. Y como decía mi hermana, volvemos al ciclo inicial. Porque no aprendimos en ese transitar. No aprendimos que de Él es el oro y la plata. De Él proviene todo. Es de Él. Todo es de Él y para Él. Dice su palabra aquí en el 10, dice, en la Reina Valera, dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Ese es el lugar que Dios nos ha dado, un lugar de prosperidad. El otro día nuestro pastor Arnaldo, el día domingo, decía, ¿y qué vamos a hacer con lo que Dios nos entrega? Nos decía, nos hacía esta pregunta el Señor. ¿Y qué vamos a hacer con lo que el Señor nos entrega? ¿Vamos a ser buenos administradores? Uno de los puntos que yo aprendí, hermano, fue a poner al Señor por delante de todo. Yo le dije cuando en medio del desierto, le dije, Señor, ya no puedo más, ya mis fuerzas no dan, esto ya se estaban yendo todos los recursos, y le dije, Señor, aquí te la entrego. Te entrego mi empresa, te entrego mi familia, te entrego mis hijos, haz como tú quieras. Y empezó el Señor a responder, empezó el Señor a prosperar. ¿Y sabe qué, hermano? Un día le dije al Señor, Señor, todo esto es tuyo. La empresa, mis hijos, mi familia, mi esposa, lo que pueda lograr, todo es tuyo. Yo quiero ser solamente administrador. Enséñame a administrar lo que tú me has dado, Señor. Quiero glorificarte. Quiero poder, Señor bendito Dios, ser un agente de cambio. Quiero poder, Señor, como decía como decía el eslogan del congreso que fuimos, quiero ser esa generación de conquista. Quiero ser ese peldaño que falta en el puente para que esta generación pueda atravesar y tomar las bendiciones, hermano. Empecé a caminar en esa palabra. Porque debemos ser agradecidos, hermano. En medio del desierto debemos ser agradecidos. Como hay una alabanza que muy conocida allá en Chile, si estás sufriendo, alaba. ¿Cierto? No sé si la conoce. Si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba, ¿cierto? En todo tiempo debemos alabar al Señor.
por lo bueno y por lo malo, porque todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien, hermano. Por eso debemos atesorar su palabra. Debemos ser agradecidos. Aprendamos a dar gracias en todo tiempo. Seamos amorosos, como nos enseñaba nuestra pastora Fabi. No solo con la palabra te amo, sino con lo tangible. Traer un pequeño presente, traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, traer las primicias al banco de alimentos, traer un caramelo o una bebida para los niños. ¿Están aquí? Debemos ser ese pueblo agradecido. Y yo veo un pueblo agradecido aquí. Un pueblo que está en el mismo sentir, está en un mismo pensamiento. Lo veo en Salta, lo veo acá en Tucumán. Nos vamos con una gran lección y nos vamos con un gran modelo para nuestra nación. Y creo que esto nos va a llevar y nos va a direccionar en un camino en el cual Dios nos ha trazado. Debemos agradecer, como decía. No espere, hermano, llegar a su bendición sin haber pasado por un desierto, como decía nuestro pastor Pepe hace 3 jueves atrás, me parece. Él lo decía. Mire, para viajar a este lugar tuvimos que pasar por un gran desierto. Yo creo que es uno de los desiertos más hostiles que hay. El desierto de Atacama, un lugar árido, un lugar de altura, de sequedad. En el verano, nosotros, gracias a Dios, lo pasamos. Pero hubieron muchas trabas, hermano, para poder llegar a este lugar. En el mes de junio del 20 a la fecha, estábamos a un mes tratando de sacar los pasajes y no se podía, hermano. No podíamos poder enlazar con la empresa que nos iba a sacar los pasajes, no podíamos enlazar. ¿Por qué? Porque estaban cerrados los pasos. Había una nevazón tremenda en la cordillera y acá también después supimos que estaba para acá, para el lado argentino, donde era imposible poder llegar a este lugar. Imposible se nos hacía. Estaba ahí mi papá y le pedimos al Señor, oramos al Señor y le dejamos todo en manos de Él. Si era su voluntad, porque el pastor ya nos había dicho y todas las condiciones, esperábamos que se diera la oportunidad, pero era todos los días preguntar y no había forma. No había forma porque ellos no me podían dar un pasaje si después yo lo iba a perder. Porque cuando uno compra en línea, no hay un reembolso. No es como pagarlo en una persona tangible. Y le dejamos todo al Señor, hermano. Y le dijimos, Señor, si es tu propósito llegar a ese lugar, sea usted abriendo todas las puertas. Y sabe que, hermano, desde el 6 en adelante empezaron a abrirse todas las puertas. Me llaman de la empresa, me dicen, ¿sabe qué? Y ahora ya puede comprar los pasajes, compramos los pasajes, nos hicimos y Dios tenía preparado todo, hermano, porque pusimos nuestra confianza en el Señor. Hermanos, llegamos a este lugar, pudimos compartir con los hermanos de Salta, Dios puso los corazones, Dios puso la provisión, Dios puso en los lugares, Dios puso el hogar, Dios puso en los hermanos, y hemos sido enormemente bendecidos en este lugar, en Salta y acá en Tucumán. Hemos visto el amor de Dios en cada uno de ustedes y eso es lo que nos llevamos y nos atesoramos. Pero, ¿por qué? Porque pusimos nuestra confianza en el Señor. Sabemos que Él nos trajo a este lugar, es su palabra. Y aquí hemos llegado, hemos quedado maravillados, hermano. Nosotros vemos puro desierto. Nuestra comuna, Alto Hospicio, está entre el mar y el desierto. Tenemos a 15 minutos el mar y a 10 minutos el desierto. Y empieza, y no vemos nada más. Acá vemos todo verde. Hermano, yo veo una tierra fructífera. Yo veo una tierra donde los reportes que llegan a Argentina, oye, no, como es, si en Argentina está todo, hay una crisis tremenda. Yo no veo eso.
Yo veo un lugar abundante, una buena tierra, un lugar donde fluye la leche y la miel. Así es. Hemos quedado asombrados con la vegetación, el jardín de la nación, como decía Tucumán, y la Salta la Linda. Hemos quedado asombrados como el Señor, hemos visto su gloria. Y el poder disfrutar de esa tierra que Dios nos trajo. Pero para eso tuvimos que cruzar el desierto. Tuvimos que pasar ese lugar árido, ese lugar difícil. Y también es así en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces el Señor nos procesa. Como dice, afligiéndote, pero a la larga hacernos mucho bien. Mucho bien, el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y déjeme decirle, si hoy está pasando por un desierto, por alguna dificultad, hoy vengo a animarte. Hoy vengo a decirte que con Cristo todo se puede. Que Él es nuestro pastor. Si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Quizá hoy tú estás atravesando un desierto familiar, pero déjame decirte que Dios puede restaurar lo que estaba quebrado. Dios lo puede hacer. Yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto a aquel que está enfermo, aquel que estaba desahuciado, el Señor lo ha levantado. Con una palabra, hermano. Solo depositando nuestra confianza en Él. Por eso si tú estás en medio de ese desierto, déjame decirte que te tomes de la mano del Señor. Tómate de la mano del Señor y vas a ver cómo va a haber la victoria. No es con tu fuerza, es con su Santo Espíritu. Él es el que va delante de nosotros. Él es el alfa y omega, principio y fin. Él va adelante. Él va en un tiempo mayor, Él va en un tiempo kairos. Nosotros vivimos en un tiempo cronos, pero Él va en un tiempo kairos, un tiempo que va adelantado, donde tu propósito ya está hecho. Aférrate al Señor. Tómate la mano del Señor. Por eso hoy quiero animarte. Quiero animarte para que si tú estás viviendo ese proceso, si tú estás viviendo en medio del desierto, levántate. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. ¿Y cómo puedo hacerlo? Por medio de su palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Es la palabra la que te infunde aliento. Es la palabra la que te dice, vamos, cree en las promesas. Acá están sus promesas. Él dijo que no te iba a dejar ni te iba a desamparar. ¿Lo dijo el Señor o no? Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Tú eres la niña de sus ojos. Eres lo más preciado para Él. Él nos amó desde la eternidad, ya nos amó el Señor. Cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, que día a día nos alcanza. Nos desviamos y Él nos vuelve a enredar. Nos apartamos y Él nos vuelve a tomar con sus brazos de amor. Él sana nuestras heridas. Es tiempo, hermano, de despertar. Es tiempo de hacer vida esta palabra. Es la que te infunde aliento. Es la palabra de vida. Dice la palabra que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. O sea, miren, el Señor tiene solamente pensamiento de bien. Quiere llevarnos a una buena tierra. Él quiere vernos prosperado, bendecido. Pero muchas veces prueba dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Hermano, cuando seamos promovidos a esa buena tierra, no se olvide del Señor, porque muchas veces nos olvidamos fácilmente. Glorifica al Señor. Sea agradecido. Porque muchas veces la gratitud viene a nuestras vidas. Ahora estoy bien, ¿no? Ahora las cosas están funcionando. La empresa, 4 camiones,
hay una producción tremenda, vamos, vamos, no, vamos, sigamos, sigamos. ¿Y dónde está el Señor? Si Él lo hizo todo. Yo no hice nada. Él abrió puertas. Dice que Él abre ríos en medio del sequedal. Él abre ríos, Él abre fuente en medio de esa tierra árida. ¿Por qué no debo de creer en el Señor? Hermano, usted está en una buena tierra. Una tierra donde fluye leche y miel. Esta tierra es buena tierra, hermano. Nosotros desde allá, desde Chile, hemos visto que esta es una buena tierra. Una tierra próspera. Y no hablo solamente de lo financiero, de lo económico. Lo vemos acá con los niños, lo vemos con los jóvenes, lo vemos con la fundación, lo vemos con el banco de alimentos, lo vemos en Salta, lo vemos en Mancopa, lo vemos en Alderete, lo vemos en Concepción, lo vemos en todo lugar, hermano. Esta es una buena tierra. Por eso en medio de las situaciones que podamos estar afrontando, tómese la mano del Señor.